Por supuesto, gracias a mi querido maestro Eliseo por la invitación, gracias a todos ustedes por su atención, a todas las personas que lo están viendo y que nos verán después. He preparado una presentación con mucho cariño para todos ustedes que voy a compartir en unos segunditos. Muy bien, ya está entonces en pantalla nuestra presentación y me da mucho gusto, la verdad, que se usen algunos datos del documento de estadística del agua. Ese documento lo creamos hace muchos años, en su primera versión lo tradujimos al inglés y después se ha venido actualizando y pues son datos de referencia que son importantes y que por supuesto requieren de un análisis muy detallado. Voy a tratar con ustedes tres grandes temas que quiero por supuesto compartir. Los componentes claves asociados al agua, nuestro enfoque, le estoy llamando nuestro enfoque, es un enfoque que yo quiero compartir con ustedes y me gustaría que ustedes también tomaran como suyo. Y finalmente, cuáles son las oportunidades de negocio que existen en el sector. El agua en México y en el mundo, la verdad es que es un tema, obviamente, de la mayor relevancia. Es un tema que todavía tiene enormes desafíos. En pleno siglo XXI no deberíamos estar hablando tal vez de desafíos, pero eso genera grandes oportunidades. Cuando hablamos de nuestro país, yo les voy a pedir que, por favor, conserven en su mente dos imágenes. México, en términos de agua, son dos Méxicos. El México del norte, del centro hacia el norte, que es un México árido. No hay agua. No hay agua. Y esa es la mentalidad que debemos de tener. Si no hubiera incluso habitantes, hay muy poquita agua. El México tropical del sur-sureste es un México que tiene agua, y digamos agua en abundancia desde el punto de vista natural. Entonces, esa es una primera imagen que conviene que siempre tengan en mente. No hay agua. Recuerdo, mencionaban hace rato del caso de Israel. Recuerdo de un curso que hice de agua y saneamiento en Israel y la profesora, se los comenté a algunos de ustedes en alguna ocasión, e interrumpió la clase, salió y regresó con los ojos llorosos, había llorado, ¿no? Y le preguntábamos que qué pasaba y nos dijo, es que está lloviendo. Y la verdad ustedes no saben lo que significa la lluvia para nosotros. Y yo pensé, pues exactamente es lo mismo para la zona centro y norte del territorio. El agua es fundamental para nosotros. El segundo punto que quiero que tengan siempre presente en todos los negocios que lleven a cabo, por favor, es que en este país, en su país, existen niños que mueren por la falta de agua y saneamiento. Muy bien, arranquemos entonces. ¿Cuáles son los tres componentes clave? Yo creo que nos conviene analizar el tema del agua como separándolo en componentes y luego vamos a ver cómo los unimos. Uno es el agua misma, por supuesto. El otro punto son los usuarios del recurso. Y un tercer punto muy importante es el medio ambiente, que es un medio ambiente extraordinario en el país. Cuando hablamos del agua misma, ¿a qué nos referimos? O sea, la lluvia, que es lo que da pues, origen en buena medida a todo el proceso, a los deshielos en aquellas zonas donde se presentan, y a un recurso que también es muy importante, el agua del mar. Recordemos que muchas ciudades en el mundo son ciudades que se ubican cerca de la costa y que se utiliza el agua del mar. Por supuesto, los ríos, pero aquí quisiera hacer una pausa de una pregunta que en algún momento me hizo el comisionado de Derechos Humanos cuando estábamos viendo lo del río Bravo. Y me dijo, ingeniero, ¿qué es una cuenca? Es un concepto que también vale mucho la pena que ustedes tengan en mente. Vamos a pensar en el escritorio donde están ustedes, que fue lo mismo que le dije a él, era una mesa circular, y le dije, a ver, licenciado, pensemos que alrededor en el perímetro hay un conjunto de montañas. Empieza a llover, el agua va a escurrir por las montañas y una parte va a ir hacia su escritorio, más el agua, por supuesto, que ocurrirá en la misma mesa. Esa agua va a formar ríos, va a formar lagos, va a formar manantiales y va a infiltrarse formando agua subterránea. Esa es una cuenca. Ese es un concepto que conviene que también tengan muy presente, el concepto de cuenca. Una cuenca típica, bueno, tenemos muchas por supuesto en el país, pero una cuenca típica internacional es la del río Bravo, que comparten dos países y donde está muy claramente definido qué agua le corresponde a cada quien, independientemente de dónde es origen esa agua. Y bueno, un componente importante, decíamos, los lagos, esa agua escurre, forma ríos, forma lagos, forma manantiales, infiltra
suelo y forman los acuíferos. Aquí represento un poquito los acuíferos con unos cenotes, una formación típica del sureste mexicano. Entonces, el agua misma. Los usuarios específicos, la industria, la agricultura tan importante para el país, la acuacultura, la recreación y turismo y la generación de energía eléctrica. Ya Sandra nos comentaba de la importancia de estos usos. Por supuesto, los habitantes en las ciudades y en el ámbito rural, que son dos mundos totalmente diferentes. Y fíjense que a mí me gustaría meter ya aquí el medio ambiente como un usuario relevante, como un usuario que debe tener voz y voto debidamente representado por las decisiones que vayamos tomando. Entonces tenemos el agua y tenemos los usuarios. Son como dos grandes componentes. ¿Y cuál es el enfoque que yo les propongo? Pues finalmente lo que queremos es lograr una calidad de vida mejor, que es lo que están buscando todos los países desarrollados que han desarrollado muy bien el tema del agua y que se han desarrollado muy bien económicamente. Que los habitantes vivan cada vez mejor. Pero hay dos puntos clave: preservando nuestra agua y obteniendo la máxima rentabilidad en términos de tres componentes: beneficio social, desarrollo económico y preservación, y yo le llamaría resurgimiento del entorno natural y del medio ambiente. Entonces ustedes cuando hagan sus proyectos, muchachos, muchachas, piensen siempre, a ver, este proyecto, ¿cómo es la situación aquí? ¿Cómo es la parte de los ríos, de los lagos, de los acuíferos? Y con esta acción que voy a proponer, ¿cómo voy a impactar en términos de beneficio social, desarrollo económico y medio ambiente? ¿Alguno de esos tres? Me han preguntado en muchas reuniones. No, los tres. Debemos de buscar la máxima rentabilidad. ¿Cuándo? Cuando formulemos algún programa, proyecto, acción, cuando lo llevemos a la práctica, cuando lo evaluemos, cuando lo mejoremos y desde un inicio cuando lo imaginemos. Y eso es algo de lo fascinante de este campo del agua. Ustedes pueden crear una situación muy diferente a partir de aquel escenario que se imaginan, considerando la situación actual. Pero siempre debemos de ser súper ambiciosos. Y puede ser que digan, oye, este proyecto ya suena muy bien en términos de beneficio social, desarrollo económico y preservación del medio ambiente, pero deben ser exigentes con ustedes mismos y decir, pero ¿qué más puedo lograr? ¿Qué otros beneficios puedo lograr? ¿Con qué otros usuarios me puedo vincular? ¿Qué otras instituciones puedo vincular? Y por supuesto, ¿cómo hacemos para que el tema del agua se considere en la agenda económica, social y política? Quien diga que el tema del agua es una prioridad en la mañana, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y realmente no esté metiendo recursos económicos de manera inteligente para que todos los habitantes cuenten con el recurso, para que las aguas negras se capten y se traten, para que los diferentes usuarios tengan un uso eficiente. Nos puede presumir de ciertas inversiones que llegan del exterior, pero quien no tenga resuelto ese tema y que no esté invirtiendo, discúlpenme, es un mentiroso. ¿Qué es lo que queremos? Aquí vemos que aquí hay una serie de ciclos muy importantes. Entonces, el esquema del agua esa es una de las partes fascinantes del agua y otros temas similares, que siempre son ciclos, son elementos interrelacionados, son procesos. Aquí me refiero al de la ciudad, por ejemplo. Tenemos la lluvia, tenemos el gran tema de los acuíferos, que son formaciones que se han logrado crear a través de siglos y que estamos extrayéndole más agua de la que se infiltra. Eso se le llama sobreexplotación y para mí ese es uno de los puntos más graves. Por supuesto, la contaminación de ríos, ríos donde nuestros abuelos nadaban y que ahora son drenajes a cielo abierto. Es una verdadera vergüenza. Cuando ustedes bajan del aeropuerto en la Ciudad de México, ustedes huelen a lo que huele la ciudad y esas cosas tienen que irse resolviendo. Pero ¿qué queremos? Que haya un empleo eficiente y productivo del agua en cada uso y en cada fin, revitalizando el entorno natural y el medio ambiente. ¿Para qué? Pues para darle continuidad a todo el proceso. ¿Qué es lo que queremos, por ejemplo, en la ciudad? Pues que se preserven las fuentes de abastecimiento, los acuíferos, los manantiales, los ríos, que el agua se suministre con la continuidad adecuada, con la calidad adecuada, con la presión adecuada. Miren, muchachos, el tener tinacos es símbolo de un mal servicio. Un buen servicio para determinados niveles, para 2 niveles, para 3 niveles, debe ser un servicio por presión directa. Pero nos hemos acostumbrado a ese tipo de cosas, a los tinacos. ¿Por qué? Porque no se le ha colocado al tema en la importancia que merece. Ustedes me preguntan, ¿qué habría que hacer en algunos casos?
Yo creo que incluso deberíamos ir a acciones de tipo legal. Debería de haber procesos de tipo legal para aquel funcionario que puede asignar recursos, para aquel funcionario que puede tomar decisiones y que no le está asignando los recursos económicos que requiere un tema que, dicho sea de paso, no requiere de demasiado dinero. La otra parte que queremos es que se capten las aguas bien. Hay diferentes sistemas. En todo esto siempre hay diferentes sistemas, diferentes esquemas que se traten y por supuesto que se utilice esa agua residual tratada o se deposite limpia al río, como ocurre en muchos países, y luego se vuelve a tomar por las ciudades agua salada. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues hemos hablado de los cuerpos de agua. Esa armonía con los cuerpos de agua. ¿Y qué podemos hacer? Conservarlos, por supuesto, monitorearlos. Ustedes saben que el monitoreo de las extracciones, si ustedes quieren extraer agua de un río, un lago, necesitan una concesión que otorga la Comisión Nacional del Agua. Ella es la encargada de vigilar las concesiones, publica un registro, que es el Registro Público de Derechos de Agua, que es un registro totalmente abierto, pero ahí lo que tenemos es que conservar, por supuesto, los ríos, los lagos, pero a veces los podemos inventar. ¿Por qué no? Yo les voy a decir que la primera planta de este país de tratamiento de aguas residuales se hizo en 1956, prácticamente hace 66, 67 años, y fue la planta de tratamiento de aguas residuales de Chapultepec, y fue para alimentar el lago. Después faltó actualizarla, modernizarla, pero ustedes saben que el lago Chapultepec es un símbolo importante para la ciudad e incluso para el país. Entonces, a partir del agua residual tratada, podemos crear, por ejemplo, un lago para ciertas actividades recreativas, para contemplación de paisaje, llegará flora y fauna. Igual y creamos un museo del agua, donde la gente conozca cómo recibe el agua, cómo la puede usar de manera eficiente, cómo puede aprovecharla al extremo de manera muy adecuada. Podemos crear andadores, podemos crear muchísimas cosas, todo alrededor de ese lago que vamos a inventar con agua residual tratada, que ahorita no se trata y que se tira sin misericordia, por ejemplo, a un río. Se hablaba, ya lo comentaban Oscar Sandra, de la modernización del riego. Y esto tiene una explicación. Hace muchos años eran muy pocos habitantes, entonces se aventaba el agua en los campos agrícolas, lo que se conoce como riego por inundación. Pero ese esquema ya no lo podemos mantener. Y tenemos que irnos al riego modernizado, pero incluso pues vámonos al esquema más avanzado, vámonos a los invernaderos. ¿Es suficiente con modernizar el riego? No, no es suficiente. Necesitamos ver los esquemas de producción, necesitamos ver qué se va a sembrar, necesitamos ver cómo se va a colocar el producto en México y en el extranjero. Necesitamos nosotros mismos no competirle al usuario agrícola del lado, pero las posibilidades son enormes, son inmensas y es altamente rentable. A veces falta financiamiento, a veces falta conocimiento. Pero otra opción de negocio importante es la tecnificación del riego, pero analizando todas las actividades del proceso, desde la siembra, desde la preparación de la tierra, perdón, hasta que el usuario final en México, en otro lado del mundo, está consumiendo dicho producto. Y en cada una de ellas van a encontrar diferentes oportunidades de negocio. La industria, pues sí, es muy cuestionada y realmente en volúmenes utiliza menos agua. No necesariamente son los campeones del uso eficiente del agua. Se puede mejorar todavía el uso eficiente del agua en muchísimas industrias, pero pueden ustedes crear un concepto muy padre, que pueden ser las auditorías del agua. Bueno, auditorías del proceso también, si quieren. Auditan un poco el proceso, ven las mejores prácticas y de paso auditan, o no de paso, auditan también el agua, cómo se usa, cómo se puede reusar, cómo puede ser el empleo más eficiente. Oye, industria, tú estás ganando bien. ¿Cómo beneficias a las zonas que están cercanas a ti? Por ejemplo, apoyándolos con el suministro de los servicios. Y aquí hay un tema muy importante que deben de tener en cuenta. 1 de cada 3 habitantes en el medio urbano no tiene agua o drenaje diario. Pero en el medio rural, la situación es más delicada. 2 de cada 3 no cuentan con servicio de agua y saneamiento, un servicio súper básico. Por eso les decía en una de mis primeras láminas, que no, a veces no cuesta mucho trabajo hablar de los desafíos como de este tipo, ¿no? O lo que le comenté de nuestras criaturitas. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en mente. ¿Qué hacemos? Hay que ver cómo somos inteligentes y cómo sabemos hablar el idioma del que asigna dinero, del que toma decisiones, para que realmente le den importancia a un tema fundamental. Un tema que es increíble que lugares como Acapulco no tengamos un puerto de primer nivel mundial
a través de un agua limpia que se vierte sin problema a las playas, por ejemplo. O sea, cosas muy básicas, pero que tenemos que reforzar. Y la verdad es que sí, muchas cosas tendrán que ir por la vía legal. Y por siempre las fuentes de abastecimiento. Y aquí las opciones se van abriendo. Aparte del agua de lluvia, el agua de mar. Ustedes saben que la desalinización es muy importante para muchos países del mundo y es muy competitiva. Y en ocasiones, por supuesto, el tratamiento de las aguas residuales y su reuso. La modernización de la infraestructura, ya se hablaba de ello. La modernización es fundamental. México tiene una infraestructura multimillonaria en las ciudades, en el riego, en las industrias, pero requiere modernizarse. Y vámonos al siguiente nivel. Automaticemos su funcionamiento. Automaticemos el funcionamiento de las presas para que se sepa en función del nivel de agua cuánta agua se va a determinar a determinada ciudad, al riego agrícola, a los diferentes usos. Entonces podemos llegar sin ningún problema a controlarlo desde nuestro propio celular. Por último, quisiera compartir esto con ustedes. Hay diferentes fuentes de abastecimiento. Mi experiencia en el tema del agua es que ningún actor sobra, ningún dinero sobra y no conviene hacer simplificaciones a partir de cierta información. El tema es importante, es interesante, pero hay que analizarlo muy a fondo. Y esto aplica, por ejemplo, para las fuentes de abastecimiento y de financiamiento. Hay recursos públicos, federales, estatales y municipales, que deben destinarse y deben ser bien aprovechados. Saber muy bien en qué proyectos se usan, que esos proyectos se publiciten, que se les dé seguimiento, que se vea cuál es su importancia y cómo puede participar la sociedad. Por supuesto, la iniciativa privada. Ustedes pueden crear sus empresas de apoyo, asesoría e impulso al sector económico, al bienestar social o la preservación del medio ambiente a través de un manejo inteligente del agua. La banca de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que apoya con asesoría técnica. Muchas veces, muchos países con dinero dicen, oye, Banco Interamericano de Desarrollo, tengo este dinero, pero quiero invertirlo donde yo sepa que se va a invertir bien. Bueno, que no se lo van a robar. Los bonos y fondos. Hay muchos bonos y fondos en el campo del agua, pero es lo mismo, muchachos. El que vaya a invertir debes tener seguridad y debes saber que ese dinero sí va a crear los beneficios que se esperan económicamente. Y hay donaciones, como les comentaba. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo les decía desde antes, cuando imaginemos una obra, proyecto, acción, pensar cómo le obtenemos el mayor beneficio. Bueno, de lo que ya está invertido, hay muchas plantas de tratamiento que no operan. ¿Cómo las tomamos del municipio? Ustedes saben que el municipio es responsable del suministro de agua, del drenaje y del tratamiento. ¿Cómo las tomamos en contrato o en cierto esquema para nosotros activarlas, hacerlas productivas, invirtiendo ciertos recursos? Hay que crear un fondo de infraestructura nosotros mismos, con los recursos que vayamos generando vía recuperación de activos para una operación sostenible. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se planteó en uno de los foros mundiales del agua, que es el hidrosolidaridad. Es decir, el que más tiene, que apoya al que menos tiene. ¿En dónde? En una ciudad, en una región, en un país o en un conjunto de países. Y ese es un concepto muy padre que les decía, por ejemplo, en estas empresas o usuarios que generan buen dinero, ¿cómo pueden apoyar a que se incrementen coberturas? Claro, los usuarios beneficiados también, ¿cómo van a apoyar para mantener esa infraestructura que se genera? Y por último, hay que documentarnos de una serie de cosas. Mire, las reglas del juego. La Ley de Aguas Nacionales es una buena, muy buena ley de aguas nacionales. Hay una insistencia cada 3 años de modificar la Ley de Aguas Nacionales por muchos legisladores. No hay que modificarla, es muy buena. Lo que se necesita es implementarla. Pero ustedes deben de conocer esas reglas del juego. ¿Quién administra el agua, como yo les decía? ¿Cómo la administra? ¿Cómo la verifica? Ustedes les decía que si quieren obtener agua del río, del lago, de un acuífero, necesitan un permiso. Ese permiso ampara un volumen. Necesitan hacer un pago cada 3 meses. Bueno, necesitan medir y necesitan hacer ese pago de acuerdo a la medición. Si son usuarios agrícolas, necesitan medir también. Nada más que el pago ahí es cero, la cuota es cero, pero necesitan medir. Hay una información básica que se ha generado a lo largo de mucho tiempo, como el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional Hídrico, el documento que hicieron referencia hace rato Sandra y Oscar sobre estadísticas del agua y otros más, Comunidad del Agua, info de otros países. Entonces hay que ver esa información, pero sean cuidadosos con los datos. Muchos datos son datos medios, son datos que abarcan grandes zonas y nos pueden desvirtuar un poquito del análisis ya específico. Y un punto que nos cuesta mucho trabajo como mexicanos es trabajar de forma coordinada. Y eso es indispensable, con los actores clave para el éxito de nuestros programas. Cada uno tiene intereses específicos, cada uno busca cierto beneficio, eso lo sabemos, no somos ingenuos.
pero ¿cómo logramos maximizar ese beneficio, esos esfuerzos por el bien común? Y por supuesto con una participación social. Miren, hicimos muchísimos programas en Conagua participativos. La verdad es que los usuarios se ponen de acuerdo muy rápido en los problemas, en los objetivos, en los problemas, las estrategias y las acciones. Pero lo que falta después es darle ese seguimiento. Participen, les recomiendo activamente en foros y asociaciones nacionales e internacionales, serios como la MINCA, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Banco Mundial, el CAF, la ONU y el Consejo Mundial del Agua. Se comentaba al inicio que pues, soy el coordinador de ingeniería de la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua. Es una asociación sin fines de lucro. Eso es una asociación abierta para todo el público que lo que busca es impulsar el desarrollo del sector en México y en otros países. Ahí tienen ustedes el teléfono, tienen también la dirección de Facebook y por supuesto la presentación estará disponible. Y por último, pues mantengamos contacto e intercambios de punto de vista como esta. Esta reunión ha sido muy padre. O sea, oír los comentarios de Oscar y Sandra, como yo les decía, puedo no estar necesariamente de acuerdo con todos, pero es interesante ver los diferentes enfoques también de ellos. Y con empresas innovadoras y profesionales destacados vía LinkedIn y Agua, publiquen, dense a conocer para saber qué está pasando, qué piensan de sus propuestas en otros lados. Por supuesto, con su alma mater deben de mantener esa colaboración y con otras universidades. O sea, esto debe ser amplio, de México y de otros países, por supuesto. Mantengamos actualizados y demos a conocer nuestros puntos de vista y enfoques. Hay muchas posibilidades. ¿Hay una sola solución en el campo del agua? No la hay. ¿Hay un gurú del agua? No lo hay. No puede haberlo. Es imposible. Son demasiadas especialidades. Entonces, esto está siempre abierto al incentivo, a la dedicación, a su preparación, a sus ganas de hacer cosas y realmente no hay ningún límite. Aquí les doy los datos de Virun, que es la empresa en la cual soy coordinador de proyectos. Y esta es la última lámina. Imaginen siempre ese futuro. En verdad no hay límites. Ténganlo siempre presente. ¿Qué quieren lograr con ese negocio, con esa acción de beneficio social que van a lograr? Ubiquen el presente. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el interés de cada uno de los actores? ¿Realmente qué les interesa y cómo podemos llegarles para que se sumen y se convenzan? Aprovechen la experiencia acumulada. Eso es muy importante. Yo no sé por qué, todavía no lo entiendo, por qué un funcionario público en general cuando llega al cargo no utiliza lo que ya se ha hecho. En mi caso siempre fue diferente. Siempre usaba todo lo que se había hecho, todos los sistemas, toda la información. Por supuesto, jamás corría a nadie. Y a partir de eso ya generaba yo con mi propio equipo de trabajo, que son equipos muy fuertes, nuestras ideas, nuestras iniciativas, nuestros programas de trabajo, pero siempre aprovechando la experiencia acumulada. Aquí no se hace. La verdad es que no lo entiendo por qué. Cuando después del Foro Mundial del Agua en México, nos pidió el gobierno turco, por la vía diplomática, ir a asesorarlo sobre el Foro Mundial del Agua en Turquía, 3 años después, son cada 3 años. Fue un domingo con el director de Conagua y la verdad para mí fue fantástico. O sea, estaba el director del equivalente a la Comisión de Agua de Turquía y estaban 3 directores anteriores. Yo decía, Dios mío, pero qué padre es esto. Estaban ellos, estaban atentos, estaban preguntando, pues porque querían empujar todo el foro y por supuesto todo el sector. Involucren, como decían los actores clave, cada uno tiene intereses muy específicos, algunos o a muchos tal vez no les interese demasiado el agua, pero veamos cómo les hacemos que les interese. Y recuerden siempre nuestro enfoque, ciclos, 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 cómo mejoramos y nuestra pregunta, cómo maximizamos, cómo obtenemos el mayor beneficio económico, social y ambiental. Pues eso es lo que quería comentar con ustedes. Por supuesto que me encantaría conocer sus comentarios, sus opiniones. Siempre me gusta hablar con toda claridad y compartir pues, las experiencias que tengo la oportunidad de disfrutar con mis equipos de trabajo. Muchísimas gracias.